oficial. O sea, fueron tiempos muy difíciles, muy álgidos para la nación. Y luego, por ejemplo, en la época de la Constitución del 57... Déjame hacer una pausa y nos cuentas. Sí, cómo no. Bueno, regresamos en esta interesante conversación con Emilio Arellano, abogado y bisnieto de Ignacio Ramírez, el nigromante, hablando de estas memorias prohibidas. Pues sí, vaya que es la recuperación de una parte fundamental de la historia de México. Te quedaste en una parte de tu narración de lo que el nigromante pues hizo y aportó para la configuración del Estado mexicano liberal. Así es. De hecho, muchos desconocen todas sus aportaciones. Tú dices, el libro texto gratuito. Así es, la separación de la Iglesia y el Estado, porque vamos a llegar a las leyes de reforma y allí surge un dato impactante. Por ejemplo, don Ignacio Ramírez, desde Temis y Deucalión, y don Simplicio, que eran dos periódicos de oposición que él fundó, ya hablaba de las garantías individuales y los derechos fundamentales, la separación de la Iglesia y el Estado. De hecho, su padre, Lino Ramírez, con Valentín Gómez Farías, en 1835, hizo las primeras leyes de reforma. Y el que las redactó era un jovencillo de 16 años, que era precisamente el escribano Ignacio Ramírez. Entonces, desde ese tiempo ya don Ignacio tenía precisa idea de lo que era la separación de la Iglesia y el Estado y la necesidad de realizarlos en México. Entonces, cuando llegó los debates de la Constitución del 57, él llegó como diputado al Congreso por el Estado de Sinaloa, pero causó una consternación con sus ideas impresionantes. Por ejemplo, el primero decía la igualdad del hombre y la mujer, y entonces toda el ala conservadora de la Cámara gritaba: pecado mortal, ¿cómo va a ser el hombre y la mujer igual si la mujer viene de una costilla del hombre, ¿no? Entonces salían a la catedral con los documentos para que hicieran la contrarreforma, etcétera, ¿no? Luego llegó y dijo, todos los niños tienen que estudiar y debe de ser obligatoria la educación laica y gratuita, y los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos, cuando sus posibilidades económicas así lo presenten o sean posibles, a que se cultiven y se eduquen. Y lo peor de todo fue cuando dijo, y la mujer tiene el mismo derecho del hombre de educarse. De hecho, si en ese tiempo no era ciudadana la mujer, entonces consideraba que si por lo menos la Constitución no le daba el grado de mujer a la mujer de ciudadana, por lo menos que fueran eruditas en todas las ciencias y maestras en la vida. Entonces él empujó muchísimo y sí se logró que estudiaran hombres y mujeres. En este libro, Emilio Arellano, donde se da a conocer lo que se extirpó, digamos, de la memoria nacional a partir de lo que acabas de decir, ¿qué es lo que te impacta más? ¿Qué revelación, qué asunto o situación hizo que Porfirio Díaz argumentara que pondrían en riesgo pues las condiciones de paz nacional, o no sé cuál sería la argumentación para censurar una biografía como la de Altamirano? Pues de hecho hay documentos muy fuertes en ese libro. Por ejemplo, la historia oficial, bueno, don Ignacio Ramírez, el nigromante, llegó a Veracruz en 1861, cuando estaba lo más álgido de las leyes de reforma. Entonces se iban a preparar el proyecto de las leyes de reforma y así se hizo, pero don Ignacio se opuso. Dijo, de ninguna manera, esto no está bien hecho. Los volvió a redactar, se le entregaron al presidente Juárez y los publicaron por el diario de ese tiempo, lo que se llamaría el diario oficial, Benito Juárez y Melchor Ocampo. Entonces la historia oficial, muy cómoda, dijo, pues fueron las leyes de reforma de Melchor Ocampo y de Benito Juárez, y no, el que la redactó, ahí vienen los textos. ¿La versión final? La versión final eran de don Ignacio Ramírez, pero Ignacio Ramírez desde la Constitución del 57 criticó muchísimo a Francisco Zarco y a José María Iglesias, eso que habían sido sus discípulos, y les dijo que le daba mucha vergüenza que la Constitución que habían redactado dijera, en el nombre de Dios, los mexicanos nos damos esta Constitución, y don Ignacio suprimió ese párrafo y dijo, el pueblo soberano mexicano se otorga esta Constitución, porque no podemos empezar a mandarnos los mexicanos con una carta magna diciendo mentiras. Así, entonces se armó una polémica impresionante. Entonces decía él que la separación de la Iglesia y el Estado no era porque fuera mala la religión, sino porque era una misión epistolar para el pueblo mexicano salir adelante
y era una necesidad de las sectas religiosas dedicarse a la materia espiritual, y que los religiosos eran pésimos políticos, ¿no? Entonces cada vez que habían intervenido en la historia de México había acabado en un desastre. Y aquí vienen los textos. Así es. Que modifican los textos originales, o sea, los textos definitivos que dieron origen a la Constitución y que modifican los textos originales. Y de las leyes de reforma también, porque están de puño y letra de él. Pero todavía lo que más llama la atención es la ingratitud, por ejemplo, de Porfirio Díaz en ese sentido, porque, por ejemplo, don Ignacio Ramírez, él lo apoyó siempre y lo consideró un gran amigo, etcétera, y ya después como que el poder generalmente los mantiene como en un limbo intelectual o algo, y ya obviamente Porfirio Díaz quería tranquilidad, ya no quería polémicas y ya se suprimieron. Pero, por ejemplo, en ese libro hay un documento muy impactante que es la carta que el clero le obligó a firmar a Porfirio Díaz, renunciando a la Constitución del 57, negarse masón y a las leyes de reforma, con tal de que se le diera la extrema unción a su primera esposa, Delfina Ortega. Y ese tipo de documentos, por eso no querían que fuera divulgado. Por ejemplo, aquí está la carta. Porfirio Díaz no estaba interesado que los mexicanos supieran que firmó esta carta. De hecho, ya se había dado una negociación entre el clero y Porfirio Díaz para mantener una estabilidad social, y obviamente él se negara masón a las leyes de reforma y a la Constitución del 57. Y de hecho, por ejemplo, como eso es en 1880. Así es, era el año siguiente de la muerte de don Ignacio. Dicen que si Ignacio Ramírez hubiera vivido, Porfirio Díaz no hubiera llegado a completar el primer cuatrenio. De hecho, renunció don Ignacio, lo nombró Porfirio Díaz ministro de Justicia, y ya se daba cuenta de lo que era Porfirio Díaz y renunció. Por ejemplo, aquí también hay un documento... Déjame hacer una pausa y nos cuentas de ese documento. ¿Sí? Ahorita regresamos. ¿Cómo no? Bueno, regresamos con esta conversación. Ya se nos acabó el tiempo y bueno, nos va a faltar mucho para seguir escuchando a Emilio Arellano de estos hallazgos, no hallazgos, sino esta decisión de la familia del nigromante de las memorias prohibidas de Ignacio Ramírez. Nos ibas a contar una carta para ir cerrando, que nos muestra precisamente parte de cómo todavía, muchos años después, se le seguía rindiendo culto a Maximiliano. Incluso aquí había una esquela de defunción. Bueno, se le hacían unas misas sagradas, etcétera, a este Maximiliano de Habsburgo, todavía después de 50 años de fallecido. Entonces había sectas todavía que lo consideraban en contra de los gobiernos constitucionales y legítimos de México. Consideraban todavía a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Ahora, Emilio, varias cosas que se nos quedan en el tintero, pero una que no me quiero quedar. El nigromante. ¿Y por qué el nigromante? Porque, de hecho, todo mundo, cuando empezó a escribir, bueno, se presentó en la Academia de Letrán en 1838, y su discurso inaugural para ingresar a la academia, que estaba toda la intelectualidad mexicana, don Ignacio comenzó diciendo: Dios no existe, las cosas de la naturaleza se sostienen por sí mismas, y generó una polémica en todo el país. Y entonces la gente, cuando lo veía pasar en la calle, le gritaba jacobino, masón, impío, nigromante. Nigromante quiere decir el que habla con los muertos para ver el futuro. Entonces, desde allí, él, cuando fundó su primer periódico de oposición, fue el Don Simplicio, y allí adoptó el seudónimo del nigromante. Y de hecho lo conocen todo el mundo en la historia de México más fácil por el nigromante que por Ignacio Ramírez. Exactamente. Bueno, pues déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final para cerrar con algún comentario sobre estas memorias prohibidas por 100 años, resguardados por 100 años y ahora revelados por la familia del nigromante. Vamos a la pausa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Emilio Arellano, gracias por contarnos de este libro, Ignacio Ramírez, el nigromante, que bueno, pues es un libro histórico en el máximo sentido de la palabra. Así es. ¿Los historiadores no tienen los pelos de punta con lo que aquí sale? Pues no, de hecho, las instituciones públicas y privadas verificaron el contenido del documento, porque también hablar de Ignacio Ramírez es una gran responsabilidad, y se verificó por algunas instituciones como en el INAH, la dirección de la Biblioteca Eusebio Dávalos Hurtado también del INAH, el contenido del documento,
y cotejado con sus manuscritos originales, dijeron que efectivamente todo lo que allí se menciona es sin ánimo de daño y con fines históricos. Pues aquí está este libro sobre el más liberal de los liberales. Así, el más liberal puro. El liberal más puro de los liberales. Así es, y el mexicano que se jugó la vida por decir la verdad, no importando las consecuencias. Toda su vida fue su ideal, ¿no? Pues gracias por contarnos de este libro, Emilio. Gracias por compartir con la sociedad mexicana y con quienes nos ven en otros países esta reseña, estas referencias del libro que se está distribuyendo por Editorial Planeta. Gracias por estar aquí. Gracias, te aprecio mucho la conversación. Qué honor tan grande estar aquí contigo. Muchas Igualmente, gracias. Emilio, gracias. Y bueno, pues con esto se acabó el tiempo. Pásela bien, descanse, buenas noches y lo espero mañana.